En este rincón remoto del planeta, la vida no solo sobrevive, resiste. En los bosques sombríos, en los fiordos congelados, en las tundras eternamente blancas, los depredadores deambulan como sombras. Gigantes despiertan de la hibernación con hambre en los ojos. Y cada paso es una elección entre vivir o desaparecer. Hay un lugar donde el frío no es solo una temperatura, es una identidad, donde el silencio pesa como la nieve y el viento susurra historias olvidadas por el tiempo. Un territorio moldeado por el hielo y la resistencia, donde la luz del sol es escasa y la oscuridad constante. Alaska no es para los débiles. Aquí el tiempo avanza lentamente, pero la muerte acecha con prisa. La naturaleza no perdona, ella prueba, ella esculpe, ella consagra solo a los más fuertes. En este vasto santuario, cada animal es un guerrero, cada soplo de viento es un juicio. No hay audiencia, no hay piedad, solo el instinto, el frío y la fe. Y tú estás a punto de adentrarte en esta tierra salvaje. Bienvenido a Alaska Extremo, supervivencia en la última frontera. Alaska, un coloso moldeado por el tiempo y por la mano invisible de la creación, extendiéndose desde el círculo polar ártico hasta la costa noroeste de América del Norte. Esta tierra ocupa casi una quinta parte de la extensión total de los Estados Unidos. Pero no te dejes engañar por las cifras. Lo que se mide aquí no es el tamaño, sino la inmensidad. Las montañas se alzan como murallas ancestrales. Los glaciares rasgan el suelo como cicatrices azules dejadas por eras pasadas. Desde lo alto de las cordilleras hasta el fondo de las bahías heladas, Alaska late como un corazón de hielo, lento, firme, eterno. Al norte, el océano Ártico besa sus costas con aguas heladas e implacables. Al sur, el Pacífico ruge como un león dormido. Estos dos gigantes oceánicos rodean a Alaska como manos que al mismo tiempo sostienen y desafían. La cordillera de Alaska se alza imponente, extendiéndose por cientos de kilómetros como la columna vertebral de la región. Al sureste, las montañas costeras custodian la frontera como centinelas silenciosos, envueltas en densos bosques de taiga, donde la luz del sol apenas roza el suelo. Pero el verdadero tesoro de la geografía de Alaska no está solo en las alturas, sino en lo que se desliza lentamente por su piel congelada. Más de 100.000 glaciares, cubriendo cerca del 5% de toda la superficie del estado. La mayor de todas, el glaciar Bering, se extiende por 190 kilómetros de hielo vivo. Estas formaciones milenarias no solo almacenan agua, sino también secretos de la Tierra preservados en silencio y frío. El clima, por su parte, es el juez supremo de esta tierra indomable. En el extremo norte, la tundra ártica enfrenta inviernos interminables, donde el termómetro desciende por debajo de los 40 grados bajo cero y la noche parece no tener fin. En la región central con clima subártico, los veranos son breves, pero sorprenden con temperaturas de hasta 25 grados antes de que el invierno regrese, tan implacable como siempre, lanzando el paisaje de nuevo a un reino de hielo y sombra. En el suroeste,
El clima marítimo trae un respiro. Las corrientes del Pacífico suavizan los días con humedad y vida. Bosques lluviosos brotan, exuberantes, entre montañas que respiran niebla. Allí, la naturaleza ofrece refugio, alimento y un raro gesto de gentileza. Cada estación es un nuevo desafío. Cada soplo de viento lleva consigo una prueba de supervivencia, y aún así, contra toda lógica, la vida florece. Porque en esta tierra donde el clima es rey, los animales son los héroes silenciosos, y el escenario está listo para revelar la grandiosa batalla que se desarrolla entre el hielo, el instinto y la resistencia. El Ártico no está formado por un solo escenario, sino por 3 mundos entrelazados, cada uno con su alma, sus criaturas, sus misterios. Son reinos distintos, uno de pinos susurrantes, otro de vastedad helada, y un tercero que late en las frías aguas del mar. Taiga, tundra, océano. Al sur y en el centro se extiende la taiga, el mayor bosque continuo del hemisferio norte. Cubre millones de kilómetros, conectando América con Asia, como un collar de coníferas que une continentes e historias. Aquí el suelo está cubierto de musgos, líquenes y hojas secas. Abetos, pinos y alerces se alzan como columnas de un templo antiguo, filtrando la luz que danza entre las sombras. Es uno de los ecosistemas más cruciales del planeta, reteniendo miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y ayudando a enfriar el mundo, un pulmón silencioso al servicio de la creación. En la taiga los animales no solo viven, cumplen un propósito. Esparcen semillas, recorren senderos ocultos, regeneran el suelo mientras luchan por existir. Más al norte, donde los árboles ya no se atreven a crecer, se encuentra la tundra ártica, un manto de hielo, viento y soledad. Es una tierra aparentemente estéril, pero que alberga miles de especies vegetales resilientes. Pastos, musgos, líquenes y diminutas flores brotan sobre un suelo congelado durante todo el año. Ese suelo oculto almacena más de 1.500.000 millones de toneladas de carbono. Es la caja fuerte de la Tierra, sellando un equilibrio frágil entre la vida y el colapso ecológico. En la tundra, cada hoja que brota es un acto de rebelión contra el frío. Cada criatura que habita allí, un milagro andante. Y entonces existe el tercer mundo, el que no tiene suelo. Con más de 10.000 kilómetros de costa, el ecosistema marino de Alaska es un santuario líquido. Los fiordos se tallan en las rocas como cicatrices de gigantes. Los glaciares se hunden en el mar con un estruendo que resuena por la eternidad. Bajo la superficie, el océano de Alaska es abundante, helado y sagrado. Focas, salmones, orcas y ballenas habitan allí no solo como especies, sino como símbolos de la armonía entre el agua, el frío y la vida. Es en este escenario de corrientes gélidas donde los nutrientes circulan como venas invisibles, alimentando a criaturas que, aunque estén lejos de la Tierra, aún dependen de ella. Estos 3 mundos se cruzan, se influencian, se protegen. La taiga alberga a los herbívoros, la tundra pone a prueba los límites de la supervivencia, y el océano ofrece alimento, equilibrio y renacimiento.
Juntos, forman la esencia de Alaska, una tríada salvaje donde la vida danza al borde del abismo. Con la llegada de la primavera, el hielo comienza a ceder. Las aguas cobran movimiento, los vientos cambian de dirección y el bosque, antes dormido bajo un velo blanco, comienza a respirar de nuevo. Es en este escenario de renacimiento que él despierta. El oso negro, silencioso, ancestral y hambriento. Su nombre científico, Ursus americanus, lleva consigo la identidad de una especie moldeada por la supervivencia. Después de un largo sueño, que puede durar hasta 7 meses, emerge de la oscuridad de su cueva con pasos firmes, impulsado por una urgencia instintiva: alimentarse y vivir. Sus sentidos están agudizados. Su olfato, 7 veces más sensible que el de un perro, capta olores escondidos bajo la nieve, en el viento, en la misma tierra. Durante los primeros días de la primavera, desciende desde las zonas más elevadas en busca de alimento. Sigue el deshielo, donde brota la hierba primero, donde los brotes se levantan frágiles y los restos del invierno aún cuentan historias de supervivencia. Un oso negro adulto puede pesar entre 90 y 270 kilos, dependiendo de la edad, el sexo y la abundancia. Pero no es solo el peso lo que impresiona. Su fuerza, su agilidad y su capacidad para trepar árboles lo convierten en un verdadero titán silencioso de la taiga. Sus garras, largas curvas de hasta 7 centímetros, funcionan como herramientas multifuncionales para excavar, capturar, defenderse o subir hasta donde se esconde el alimento. El oso negro no es solo un depredador o recolector, es un jardinero involuntario del bosque. Al consumir frutos y excretar las semillas, dispersa vida por donde pasa. Al cavar la tierra, la remueve, permitiendo que la vegetación respire y crezca con más fuerza. En la primavera de Alaska, el clima puede alcanzar hasta 15 grados Celsius y el bosque vibra con sonidos y colores de renacimiento. El oso negro, liderando esta marcha silenciosa, retorna a su ciclo natural con energía renovada. No camina solo, lleva consigo la memoria del frío y la promesa de un nuevo verano. En las sombras de los bosques boreales, donde la niebla se arrastra como un velo sobre los pinos, ellos emergen, rápidos, discretos, organizados, lobos grises. Cada paso está calculado, cada aullido un mensaje. Cada movimiento parte de un plan invisible que atraviesa generaciones. Cazan en grupo, pero no son una multitud desordenada. Son una manada orquestada, donde cada miembro conoce su papel, como en una sinfonía primitiva de precisión e instinto.
Una manada puede reunir de 6 a 10 individuos, liderada por una pareja alfa. No por la fuerza, sino por el respeto. No solo mandan, enseñan, guían, protegen. Juntos recorren hasta 60 kilómetros por día, atravesando valles nevados, laderas empinadas, bosques densos y campos abiertos. El frío no es obstáculo, es el escenario donde brilla su resistencia. El objetivo, frecuentemente el alce, más grande, más fuerte, pero también vulnerable si está cansado o aislado. La caza comienza con silencio, un cerco. La comunicación se da con gestos, miradas, aullidos cortos. El terreno se convierte en aliado. Nieve profunda, árboles cerrados, senderos estrechos. Todo contribuye para que la manada acorrale a su presa sin desperdiciar energía. Cuando llega el momento, la ofensiva es sincronizada. Uno va al frente, otro ataca el flanco. El golpe final no es solo fuerza, es la victoria de la coordinación y la persistencia. Pero los lobos no son solo cazadores, son padres, hermanos, compañeros. En primavera, la hembra alfa encuentra refugio. En cuevas, troncos huecos o entre rocas da a luz a nuevos miembros de la manada. Mientras ella cuida de los cachorros, los demás cazan por ella. Custodian la entrada, traen alimento, cuidan de las crías como si fueran propias. Esa solidaridad salvaje es lo que mantiene viva la línea y lo que convierte a los lobos en mucho más que bestias temidas. Los convierte en guardianes del bosque. Según datos recientes, Alaska alberga cerca de 7,000 lobos grises, la mayor población de Estados Unidos. Controlan la cantidad de alces y caribúes, evitan la sobrepoblación, mantienen el equilibrio de la vegetación y del suelo. Sin los lobos, el ciclo se rompe. Con ellos, la taiga respira. Hay quienes los ven como amenaza, pero en realidad son parte del engranaje, una pieza esencial de un plan mayor, un plan que no fue escrito por manos humanas, sino por el propio Creador. Cazan como unidad, viven como familia, protegen como centinelas. Son los ojos del bosque, los aullidos de la noche, los estrategas invisibles de la vida salvaje. En las alturas heladas de Alaska, por encima de los bosques, los glaciares y las montañas eternas, algo vigila, algo planea. Con alas que tocan el cielo como pinceles sobre un lienzo celeste, ella aparece, imponente, solemne, precisa. El águila calva, Haliaetus leucocephalus, símbolo de libertad. Pero aquí en el norte salvaje es más que un símbolo, es guardiana, es depredadora, es espíritu alado de la creación.
Con una envergadura de hasta 2,5 metros, esta ave rapaz domina los cielos con ojos que ven lo invisible y garras que capturan sin dudar. En el verano de Alaska, cuando los ríos corren vivos y los lagos reflejan el sol de medianoche, el águila calva elige sus reinos. Se instala en árboles altos, a orillas de aguas abundantes, donde el alimento está garantizado y la vista es privilegiada. Su visión es legendaria, hasta 8 veces más precisa que la del ser humano. Puede detectar un pez bajo el agua a decenas de metros de altura, y cuando se lanza, no falla. Con una velocidad que puede alcanzar los 160 kilómetros por hora, surca el cielo como una flecha viva. Sus garras afiladas se cierran con fuerza letal, y el pez es arrancado del agua con la misma facilidad con la que el viento sopla entre las copas de los árboles. Pero no solo de caza vive la centinela, también construye, también protege. Durante el verano, las águilas calvas construyen nidos monumentales, los aeris como se los conoce. Hechos con ramas, musgos y hojas, estos nidos pueden medir más de 2 metros de alto y 3 metros de ancho, siendo los más grandes entre todas las aves rapaces del mundo. Allí, en lo alto, nace una nueva generación de voladores. Los polluelos son criados con disciplina, paciencia y abundancia. Ambos padres participan, compartiendo la caza, el cuidado, la vigilancia. Durante los meses cálidos, el pez constituye entre el 60 y el 90% de su dieta, pero también se alimenta de roedores, aves e incluso carroña. Al hacerlo, limpia el ecosistema, reduce la propagación de enfermedades y mantiene el ciclo de la vida en equilibrio. Cuando vuelan no es solo desplazamiento, es vigilancia, es vínculo entre el cielo y la tierra. Observan los ríos y los campos, las montañas y los fiordos como centinelas silenciosas del orden natural. No solo cazan, equilibran. No solo viven, inspiran. En la vastedad de Alaska, donde tantos miran al suelo en busca de supervivencia, el águila calva nos recuerda que a veces el propósito habita en lo más alto. Cuando el verano toca Alaska con sus largos días de luz, el bosque se transforma, los ríos cobran movimiento, y desde el océano, como si obedecieran un llamado ancestral, millones de salmones regresan a su lugar de nacimiento. Nadan contra la corriente, saltan piedras, desafían a la muerte, todo para dar vida. Pero en las orillas de estos ríos turbulentos, otro gigante espera. El oso pardo, Ursus arctos, fuerza bruta, instinto agudo y ojos fijos en la corriente. En las aguas del río Brooks, en medio del legendario Parque Nacional de Katmai, la escena se repite cada año. Una multitud de salmones y una congregación de osos. Es un banquete ancestral, un espectáculo donde la supervivencia y el equilibrio danzan lado a lado.
Con garras de hasta 10 centímetros, los osos pescan con una precisión que roza lo divino. Cada salto del salmón es una oportunidad. Cada pez capturado, una reserva de energía para lo que está por venir. Un solo oso puede consumir hasta 40 kilos de salmón por día. Pero no se trata solo de saciar el hambre. Cuando los osos arrastran peces hacia el bosque, redistribuyen los nutrientes. El nitrógeno y el fósforo del mar enriquecen el suelo. Los árboles crecen más fuertes. Otros animales se alimentan de los restos. Y así, un simple acto de caza se transforma en un ciclo sagrado de renovación. En Katmai se encuentra la mayor concentración de osos pardos del mundo. Se estima que más de 2.200 individuos habitan allí, cada uno con su táctica, su territorio, su manera de enfrentar el río. Algunos esperan en las cascadas, otros persiguen peces entre las rocas. Hay pacientes y hay audaces. Pero todos saben, el tiempo de abundancia es breve. Pronto el invierno regresará y es necesario almacenar energía, en grasa, en memoria, en silencio. Estos gigantes no son solo consumidores, son catalizadores de la vida. Su presencia mantiene el equilibrio del ecosistema, controla poblaciones, dispersa nutrientes y conecta el océano con los árboles de la taiga. Y cuando los salmones terminan su ciclo, cuando el río se calma y el último pez desova, los osos desaparecen nuevamente entre las sombras del bosque, más pesados, más preparados, listos para otro invierno. Pero dejan tras de sí un legado invisible, el bosque más fértil, las raíces más fuertes y el eco de que incluso en la fuerza puede haber propósito. En el desierto blanco del extremo norte, donde la luz del sol duda en nacer y la oscuridad permanece durante semanas, una pequeña figura se mueve con ligereza, casi invisible a los ojos del mundo. El zorro ártico, Vulpes lagopus, sombra silenciosa de la nieve, la sobreviviente de lo imposible. Con un cuerpo esbelto, pasos suaves y una mirada atenta como la noche, recorre la tundra helada con gracia y estrategia. Su pelaje cambia con las estaciones. En verano es grisáceo, discreto como la roca desnuda, pero en invierno se transforma en un manto blanco como el mismo paisaje, un disfraz perfecto, un don de la naturaleza que le permite cazar y escapar sin ser vista. Ese pelaje no es solo belleza, es uno de los más espesos y eficaces del reino animal, compuesto por dos capas, una interna densa, una externa larga, protege contra temperaturas que descienden por debajo de los 50 grados. Y bajo el pelaje, una reserva de grasa representa hasta el 20% de su peso corporal, garantizando calor y energía durante los días de escasez. El zorro ártico es, ante todo, una cazadora paciente. Se alimenta de lemmings, liebres, aves migratorias, huevos, y en el rigor del invierno sigue los pasos de los osos polares, esperando por carroña abandonada
restos de focas, huesos, fragmentos olvidados por la brutalidad de la naturaleza. Observa, espera, y cuando es necesario, actúa. Su audición es extremadamente sensible. Puede detectar el movimiento de un roedor bajo capas gruesas de nieve, y entonces salta, como una flecha viva lanzada por el silencio. Se zambulle de cabeza en la nieve blanda y emerge con la presa entre los dientes. En las costas e islas del Ártico, estos zorros recorren grandes distancias. Algunos individuos han sido observados migrando más de 3.000 kilómetros en busca de alimento. Durante la primavera y el verano, construyen sus madrigueras bajo tierra. Allí crían de 5 a 14 cachorros por camada, un número elevado, no por abundancia, sino por necesidad. La mayoría no sobrevive, pero aquellos que resisten aprenden pronto el arte del silencio, el lenguaje de la nieve, el código invisible de la supervivencia. Y así, aunque pequeña, discreta, a menudo olvidada entre gigantes, la zorra ártica cumple su papel con fidelidad. Equilibra las poblaciones de roedores, sirve de presa para animales mayores y participa en un ciclo delicado que mantiene viva la tundra. Es el susurro del viento, la huella leve sobre la nieve fresca, la guardiana del frío. Mientras el mundo duerme bajo un manto blanco, ella vigila, ella caza, ella sobrevive. En el extremo norte del planeta, donde la Tierra termina y el océano se convierte en hielo, un coloso camina en silencio, solitario, atento, letal, pero también vulnerable. El oso polar, Ursus maritimus, rey de los glaciares, centinela de la corona helada de la Tierra. Con hasta 3 metros de longitud y más de 700 kilos de pura fuerza y adaptación, el oso polar es el carnívoro terrestre más grande del mundo. Pero vive en un reino sin bosques, sin refugios, sin abrigo. Sus dominios no son montañas, son placas de hielo flotantes, mareas, agujeros de respiración, senderos invisibles trazados sobre el océano congelado. Su pelaje blanco solo a nuestros ojos es en realidad translúcido. Los pelos huecos capturan y dispersan la luz, reflejando el blanco de la nieve que lo rodea, un camuflaje perfecto. Debajo, una capa de pelo denso y bajo ella, una gruesa reserva de grasa de hasta 10 centímetros de espesor. Un chaleco térmico natural que le permite sobrevivir a temperaturas de 40 grados y a vientos que harían inclinarse a cualquier otra criatura. El oso polar es un cazador de espera. Pasa horas, a veces días, junto a agujeros de respiración en el hielo, donde las focas emergen para tomar aire. Con garras de 10 centímetros y mandíbulas con una mordida de 1200 psi, arrastra a su presa fuera del agua como si extrajera el alimento desde el abismo. Pero no siempre el éxito es fácil. El hielo se derrite antes.
Los agujeros cambian de lugar, las cacerías fracasan. Los osos polares recorren vastas distancias en busca de alimento. Pueden nadar durante horas en aguas heladas, cruzando hasta 100 kilómetros sin descanso, impulsados por la necesidad y la memoria. Con ojos que reflejan el cielo gris, con pasos firmes sobre un mundo que se hunde, con el instinto milenario de quien ya ha sobrevivido a eras enteras de transformación. El oso polar no es solo un depredador, es un indicador vivo de la salud del Ártico. Su lucha diaria es la medida del impacto que causamos. Si él sucumbe, el norte también. Aún frente al colapso silencioso, no se desespera. Resiste, porque el hielo puede derretirse, pero el espíritu del Ártico aún vive en cada paso de este gigante blanco. Es el guardián de la última frontera, el último rey de un trono de hielo, y mientras sus pasos resuenen sobre el blanco, el mundo todavía tendrá una oportunidad de escuchar el llamado del norte. Cuando la primavera avanza sobre la taiga y la vegetación despierta, un nuevo gigante entra en escena. Imponente, sereno, silencioso. No necesita rugir para dominar. Le basta con caminar. El alce, el miembro más grande de la familia de los cérvidos, el verdadero rey de los fríos bosques del norte. Con más de 2 metros de altura a la cruz y un peso que puede alcanzar los 700 kilos, el alce es un monolito de carne y fuerza, guiado por una elegancia salvaje. En primavera, deja atrás los meses de escasez. Con pasos lentos pero decididos, se acerca a zonas húmedas, ríos, pantanos, valles verdes, donde la hierba joven y las plantas acuáticas crecen en abundancia. Allí, entre juncos y helechos, reconstruye su energía, consumiendo hasta 25 kilos de vegetación por día. Cada bocado es un recordatorio de que la vida ha vencido una vez más al invierno. Sus largas patas, que superan el 1,80 m, le permiten atravesar regiones donde la nieve aún persiste. Se desplaza por pantanos, ríos helados y praderas con la ligereza de quien conoce cada curva de la tierra. Es como si los caminos de la taiga hubieran sido trazados para él, y él a su vez hubiese sido forjado para reinar sobre ellos. Pero incluso un gigante como este enfrenta enemigos. Lobos grises y osos pardos merodean sus senderos con ojos hambrientos. Es entonces cuando sus astas entran en escena, ramificadas, macizas, de hasta 1,80 m de ancho y más de 30 kilos de peso. Estas estructuras no son solo trofeos naturales, son armas esculpidas por la evolución. Con ellas el alce defiende su territorio, su cría, su linaje, como si el propio bosque le hubiera entregado una corona de batalla. Cada paso que da cumple un propósito mayor. El alce moldea el sotobosque del bosque, dispersa nutrientes, impulsa la vida,
Sus huellas no solo marcan el camino, esculpen ciclos ecológicos completos. Y así, bajo el cielo de primavera, el alce se alimenta, se fortalece y prepara a sus crías. Con mirada atenta, oídos alerta y cuerpo en constante vigilancia, representa la resiliencia pacífica de un mundo donde solo los fuertes permanecen. En la taiga de Alaska, el trono es silencioso, pero el rey, él camina. En las alturas sagradas de Alaska, donde el aire es escaso y las nubes acarician la piel de la tierra, habita una criatura de equilibrio y resistencia. No domina por la fuerza, sino por la ligereza. No por la agresividad, sino por su habilidad de permanecer donde casi nadie llega. La cabra montesa, Oreamnos americanus, la guardiana de los acantilados de Denali. Mientras los depredadores se ocultan en los bosques, ella escala los cielos, y allí, entre rocas escarpadas y picos nevados, encuentra refugio, alimento y paz. Estos ágiles mamíferos viven entre 1000 y 3000 metros de altitud, en regiones tan empinadas que hasta el viento duda en seguir. Y aún así caminan con gracia, firmes, lentas, silencio decidido entre cielo y abismo. Sus patas, adaptadas como herramientas del Creador, poseen pezuñas hendidas con bordes suaves y adherentes. Son como ganchos naturales que les permiten escalar pendientes de hasta 70 grados sin resbalar, sin temer, sin dudar. Cada salto milimétrico, cada apoyo de casco, es un pacto con la gravedad. En verano, cuando el hielo retrocede y los valles florecen, las cabras descienden de las montañas en pequeños grupos de hasta 10 individuos. Allí se alimentan de gramíneas, musgos, arbustos y líquenes, acumulando energía para enfrentar los largos meses de escasez que vendrán. Un adulto puede consumir entre 2 y 4 kilos de vegetación por día, almacenando grasa bajo la piel y preparando el cuerpo para el silencio helado del invierno. Pero incluso en las alturas hay ojos que observan, osos pardos, lobos, águilas, y por eso las cabras rara vez se distraen. Viven en alerta, siempre atentas al menor movimiento, siempre a un paso de la salvación o del abismo. Cuando el peligro se acerca, ellas suben, escalan, desaparecen en las laderas donde ningún depredador se atreve a seguir. Allí se vuelven intocables, allí se convierten en parte de la roca. En otoño, los machos se separan. Viven solitarios o en grupos más pequeños, disputando territorios y el derecho a aparearse. Sus cuernos cortos, curvados hacia atrás, se usan en combates breves pero intensos, no por destrucción, sino por continuidad. La cabra montesa es más que una sobreviviente. Es un símbolo de la persistencia vertical de la vida. En un mundo de extremos, ella eligió los más extremos, y allí, entre nieblas y silencios cortantes, florece.
No vuela, pero camina donde descansan los pájaros. No ruge, pero su presencia resuena en las montañas como oración silenciosa. Ella es el alma de las alturas. En las vastas llanuras y claros de la taiga, donde el bosque se abre en silencio hacia el cielo, ellos caminan con la serenidad de quien no necesita probar su fuerza. Son gigantes, pero no rugen, no cazan, no imponen, existen. Y eso basta. Bisontes del bosque. Bison atavascae, los mamíferos terrestres más grandes de América del Norte. Verdaderos monumentos vivientes de la era glacial. Con hasta 3,5 metros de longitud y más de 900 kilos de peso, estos colosos de espeso pelaje caminan con un silencio ancestral, siguiendo rutas invisibles que sus antepasados trazaron hace miles de inviernos. Viven en manadas, familias salvajes, organizadas, leales, cada grupo con 20 a 30 individuos, liderado por el macho más fuerte, no solo el más grande, sino el más sabio. Durante el verano de la taiga, los bisontes pasan hasta 9 horas al día pastando. Se mueven despacio pero con propósito. Consumen hasta 32 kilos de vegetación diariamente, alimentando sus cuerpos robustos con hierba, arbustos y plantas de las praderas boreales. Cuando el calor aprieta, se acercan a lagos, ríos y zonas sombreadas. Allí descansan, allí resisten el cansancio, porque incluso los titanes necesitan alivio. Pero Alaska nunca permite descanso absoluto. El peligro ronda. Lobos grises observan. Osos pardos prueban los bordes de la manada. Y es entonces cuando los bisontes revelan su unidad. Forman un anillo de protección, los más grandes al frente, los crías y los débiles en el centro. Como murallas vivientes, los machos cargan con fuerza, con cuernos curvados como lanzas moldeadas por el propio tiempo. Estos bisontes estuvieron al borde de la extinción. A principios del siglo XX, casi fueron borrados del paisaje. La caza indiscriminada, la destrucción del hábitat, redujeron la especie a unos pocos cientos. Pero la vida quiso resistir. Y gracias a proyectos de reintroducción y protección, hoy cerca de 400 a 500 bisontes del bosque habitan nuevamente las regiones salvajes de Alaska. No son solo herbívoros gigantes, son ingenieros del suelo. Sus pasos comprimen, remueven, fertilizan, crean claros que permiten que la luz toque la tierra, permiten que nuevas semillas germinen, que nuevas vidas broten. En la fuerza tranquila del bisonte hay más que músculo. Hay memoria de la tierra, hay gratitud silenciosa, hay equilibrio. En las laderas silenciosas y verticales de las montañas de Alaska, donde los vientos aúllan como antiguos espíritus y la nieve se aferra a las rocas con manos frías, vive un guerrero callado, moldeado por la altitud y la soledad. El carnero salvaje de Dal, Ovis Dali, el luchador de las alturas,
guardián de las crestas, escultor de ecos. Durante el otoño, abandonan los picos más elevados y descienden discretamente hacia valles y laderas más bajas, donde el suelo aún guarda vestigios de vegetación. Allí, entre acantilados y hierbas escasas, encuentran sustento antes de que la nieve cierre el camino. Las temperaturas caen, el viento hiere, pero los carneros resisten, protegidos por un espeso pelaje y una estructura corporal que parece esculpida para la adversidad. La lana del carnero salvaje es más que protección. Es aislamiento, armadura y oración, reteniendo el calor del cuerpo incluso cuando los termómetros desafían los 30 grados bajo cero. Con cascos afilados y adaptados, escalan rocas casi verticales. Pueden subir pendientes de hasta 70 grados sin perder el equilibrio. Es como si sus pasos fueran guiados por instinto y por milagro. Pero el frío no es el único desafío. El otoño también es tiempo de enfrentamiento. Los machos, movidos por el llamado de la reproducción, se alejan de los grupos y se enfrentan en duelos directos. Cuerno contra cuerno, impacto contra impacto, instinto contra destino. Cuernos que pueden pesar hasta 14 kilos y alcanzar 1 metro de longitud sirven tanto como armas como escudos. Y los vencedores, muchas veces, no son los más agresivos, sino los más pacientes. En la soledad del invierno que se aproxima, los carneros enfrentan sus días con estrategia. Eligen lugares protegidos del viento, se mueven poco y comen lo suficiente para sobrevivir. La escasez es norma, la resiliencia, obligación. No forman grandes manadas. Viven en pequeños grupos, en silencio, en sintonía con la roca, el hielo y el cielo. Son símbolos de perseverancia, arquetipos de equilibrio, guerreros de la verticalidad. Y cuando el invierno se instala por completo, con sus ventiscas cegadoras y noches prolongadas, los carneros permanecen allí, fijos, firmes, como estatuas de carne y hueso, esculpidas por la propia naturaleza. No piden aplausos, solo altitud, y entre los vientos cortantes y el cielo abierto, siguen luchando, con dignidad, por una estación más. Mientras Alaska se eleva en montañas y se extiende en bosques, también se disuelve en el mar. Un mar helado, azul oscuro, profundo, donde la superficie engaña y donde la vida late con una fuerza ancestral. Es allí, entre las corrientes del Pacífico Norte y el Ártico, donde habita una de las criaturas más enigmáticas y poderosas del reino salvaje, la orca. Orcinus orca, depredadora suprema, hija del océano, guardiana de los misterios sumergidos. Muchos la llaman ballena asesina, pero no es una ballena. Es el miembro más grande de la familia de los delfines, y entre los mares de Alaska nada con realeza.
Viven en grupos llamados pods, familias fuertemente unidas, guiadas por las hembras mayores, como si el océano tuviera su propia sabiduría matriarcal. Cada grupo posee su identidad, su dialecto acústico único, su forma propia de cazar, de comunicarse, de existir. Usan sonidos, clics, silbidos y chasquidos para orientarse, organizarse y tomar decisiones. Es un lenguaje que el mar comprende, pero que nosotros, los humanos, apenas empezamos a descifrar. En el arte de la caza, las orcas son estrategas incomparables. Coordinan emboscadas, cercos y ataques en equipo. Algunos pods se especializan en peces, como salmones y arenques. Otros, más audaces, cazan mamíferos marinos, focas, leones marinos e incluso crías de ballena gris. Con velocidades de hasta 56 kilómetros por hora y mandíbulas capaces de ejercer 19.000 newtons de fuerza, las orcas realizan ataques de precisión quirúrgica. No persiguen a sus presas con furia, sino con inteligencia, con táctica, con una coreografía letal. Pero incluso en su grandeza, las orcas no son cazadoras solitarias. Viven por el grupo, cazan en nombre del grupo, cuidan de las crías como si fueran de todos, aprenden de las ancianas y transmiten conocimiento como un legado líquido de generación en generación. Un estudio de 2024, publicado en Marine Mammal Science, confirmó la impresionante memoria y capacidad de aprendizaje social de las orcas. Se adaptan a los cambios en el ambiente, desarrollando nuevas estrategias según la necesidad. Son, en esencia, maestras del océano. Las orcas ayudan a regular el equilibrio ecológico de los mares, controlando las poblaciones de presas y evitando desequilibrios. Al alimentarse, también redistribuyen nutrientes que fertilizan el plancton, base de la cadena alimentaria marina. Son equilibrio en movimiento, función dentro de la belleza, propósito entre las olas. Y cuando nadan en silencio, cuando cortan la superficie y desaparecen en el azul, es como si el propio océano respirara a través de ellas. En las frías aguas de Alaska, donde todo parece hostil y solitario, ellas nos recuerdan que la unión es la mayor arma, y que incluso en los mares más helados hay lazos que sostienen la vida. Hay un momento en Alaska en que la tierra comienza a temblar, no por terremotos, no por tormentas, sino por el eco de las huellas de miles de viajeros, guiados por un llamado tan antiguo como el propio hielo. Caribúes, Rangifer tarandus, los nómadas de la tundra, los caminantes de la creación. Cada año, como si obedecieran a una brújula invisible, atraviesan el norte de Alaska en una travesía colosal. Es la mayor migración terrestre de mamíferos del planeta. Un espectáculo silencioso, pero profundamente sagrado. Son cientos de miles de individuos, manadas que se extienden por kilómetros, moviéndose al unísono, en busca de un suelo donde la vida pueda florecer, aunque sea por poco tiempo.
Desde el norte helado, donde el viento corta como navaja y el permafrost domina, siguen rumbo al sur, huyendo del invierno más severo, en busca de alimento, seguridad y renacimiento. Durante el otoño los caribúes se alimentan con intensidad. Hierbas, líquenes, musgos y pequeños arbustos. Consumen de 3 a 4 kilos de vegetación al día, almacenando energía en grasa y en fe, porque el frío se acerca y la tundra no siempre muestra clemencia. El líquen, uno de sus alimentos principales, es silencioso, modesto, pero vital. Constituye hasta el 80% de su dieta en otoño, proporcionando energía lenta y constante, como si la propia tierra los alimentara con paciencia. Pero no están solos en su camino. Ojos los observan, lobos, osos, cuervos, todos saben que en la migración hay vida y también muerte. Los débiles se quedan atrás, los fuertes protegen a los pequeños, y la manada avanza como un río vivo de pelo y astas. Incluso las crías frágiles y recién nacidas deben aprender pronto a caminar. Con solo unas horas de vida, ya están de pie, ya siguen a su madre, ya enfrentan el mundo, porque la migración no espera, el ciclo no se detiene. Estas manadas no son solo masa animal en movimiento, moldean ecosistemas enteros. Al alimentarse y fertilizar el suelo con sus excrementos, los caribúes ayudan a regenerar la tundra, dispersan semillas, alimentan depredadores y mantienen viva la ancestralidad del norte. Y cuando el invierno regresa, con sus vientos cortantes y horizontes congelados, los caribúes no retroceden. Se adaptan. Cavan la nieve con los cascos, buscan musgos enterrados, se protegen entre ellos y esperan, porque el ciclo siempre vuelve. La migración siempre reanuda. Son más que ciervos del norte, son símbolos de resiliencia, mapas vivientes de la tierra, testigos de la creación. Y mientras sus huellas se pierden en la nieve, el cielo observa, y la tundra respira con gratitud. Y así, nuestra travesía por este mundo gélido y magnífico llega a su fin. Pero la última frontera permanece, como testigo silencioso de todo lo que fue y de todo lo que aún puede ser. Si este viaje te tocó, si algún suspiro, mirada o silencio resonó en tu corazón, entonces comparte esta historia. Muestra al mundo que Alaska aún vive, aún respira, aún clama por cuidado. Gracias por ver. Hasta el próximo documental. Y recuerda, la naturaleza no habla en voz alta, pero siempre tiene algo que decir.